honor para nosotros tenerla, que siempre nos acompaña en este seminario y en todas las actividades que hacemos en Córdoba con relación a la Shoah. Diana es psicóloga, es escritora, es autora de numerosos libros. Yo tuve el honor de presentar uno de sus libros el año pasado, Niños de la Shoah, me parece que se llamaba, hermosísimo, sobre historia de niños rescatados. Es presidenta de una fundación, sería Generaciones de la Shoah, integra también la comisión asesora del Museo del Holocausto de Buenos Aires, escribe, es columnista del diario La Nación, así que todas las semanas podemos leer sus intervenciones allí, que son realmente deliciosas, muy humanas, muy, muy interesante todo lo que escribe Diana, y realmente escucharla también es algo, es una experiencia que la verdad que van a tener hoy la suerte de vivir. También dicta seminarios y cursos sobre Shoah, y escribió junto con Aida Ender, que también es hija de sobrevivientes, Los Cuadernos de la Shoah, que es una publicación de 8 números acerca de los distintos temas que hemos estado viendo a lo largo de este curso alrededor de la Shoah. Así que bueno, le voy a dejar la palabra a ella, que espero que la puedan disfrutar y bueno, y conversar después cuando ella termine de hacer su exposición. Ok, gracias Soledad. Todos estos años siempre... Ay, no saben cómo extraño llegar a la universidad y estar en ese aula, que claro, ninguno está en ese aula. La recuerdo muy presente. Bueno, esto no es lo mismo, pero por suerte existe. Así que, como dice el refrán, si te dan limones, hace una limonada. Y bueno, por suerte tenemos esta posibilidad de internet que nos permite mantener el contacto y mantener la conversación y mantenernos presentes. El tema de las reuniones por Zoom está buenísimo, pero a mí me pasa personalmente que me cuesta mucho mantener la atención. A los 10 minutos ya me quiero morir, ya me quiero ir, ya no puedo escuchar nada. Es decir, me resulta un poco abrumador. Entonces, lo que yo aprendí, esa que llora se llama Camil, lo que yo aprendí es que cuando te acompañás con algo de imágenes, con un pequeño PowerPoint, la atención queda como un poquitito más atrapada y es un poco más fácil. Así que contrariamente a lo que he hecho siempre, me voy a apoyar en la exposición con unas filminas muy sencillas que simplemente van a subrayar lo que estoy diciendo, nada más que esto. Así que puedo compartir pantalla, ¿sí, Soledad? Sí, claro, vos manejas, ¿no? ¿Quién no sé quién es? No, comparto, si me dan permiso, ya estoy. Está el permiso. ¿Estoy ahí? Sí, se ve. ¿Se está viendo? Bueno. Entonces está cargando. Ok. Ahí vemos. Entonces lo estamos viendo, ¿sí? Sí. Esperen que se me aparecen cosas en el costado de la computadora. Ok. Bueno. Lo que yo me voy a centrar tiene que ver básicamente con mi experiencia en el contacto con sobrevivientes. Yo sé que ustedes estuvieron trabajando en la parte anterior, el genocidio armenio. No lo escuché, no sé cómo fue y no sé cuánto encararon del tema de los sobrevivientes, pero supongo que debe haber habido algunas cosas porque tenemos muchos puntos en contacto. Los sobrevivientes del genocidio armenio, igual que los sobrevivientes de la Shoah, callaron durante mucho tiempo. Por eso yo llamo esto sobrevivir para contar y callar para vivir. Y voy a ver si puedo explicarlo de manera clara. Esperen que no se me mueve el PowerPoint. Fíjate de salir de la pantalla
Pleta Ay, y bomba. no, estoy con la última, esperen un segundo, esperen un segundo, esperen un segundo. Se me fue la última, ahí está. Es que la última es igual que la primera, se me había ido la última. Ok. Yo voy a empezar contando algo que para mí es muy conmovedor, que es lo que yo llamo la pregunta de Hanka. Hanka era una nena de 7 años cuando empezó el horror para ella. Esta foto, que es la foto que ella tenía de cuando era más chiquita, ya tiene como 12, porque esta foto ya es de después de la guerra, porque ella sobrevivió. Pero lo que les voy a contar le pasó a esta nena cuando tenía 7 años. Ella estaba con su mamá, no recuerdo dónde estaba su papá, pero estaba con su mamá en un pequeño departamento donde vivían, en una pequeña ciudad de Polonia, cuando entraron los nazis con la redada que sacaba a todos los judíos y se los llevaban. Entonces la mamá la tomó a ella rápidamente, cuando escuchó los ruidos, la metió adentro del ropero y se escondieron detrás de la ropa que estaba colgada. Y entonces le dijo que se calle la boca. Y entonces Hanka le dice, ¿pero por qué me tengo que callar la boca? Entonces la mamá le dice, porque si nos escuchan nos van a descubrir y nos van a querer matar. Y la pregunta de Hanka fue, ¿por qué me van a querer matar si me porté bien? Esta pregunta inocente de una nena de 7 años te abre todo el horizonte de la gran pregunta que uno se hace ante los genocidios. Porque cuando sos víctima de un genocidio, no tiene que ver con cómo te portaste. Tiene que ver con que sos miembro de un colectivo que un poder particular, generalmente estatal, decide que debe ser destruido. No tiene nada que ver con cómo vos te portaste. Y entonces ustedes se dan cuenta que esto subvierte todas las normas de la educación. Porque uno educa a los chicos diciendo, si te portás bien, ¿no es cierto? Entonces resulta que esta nena, con toda su inocencia, te clava el puñal de la pregunta que no tiene respuesta. ¿Cómo es posible que una conducta buena no es premiada y te quieren matar? Entonces, nos preguntamos por qué hablar sobre la Shoah. ¿Por qué hablar sobre la Shoah? ¿Qué tiene la Shoah de particular? Lo mismo podemos decir que tiene de particular hablar sobre el genocidio armenio. Pero, ¿por qué hablamos sobre la Shoah? No es el único genocidio que hubo en la humanidad. De ninguna manera es el único. Tampoco fue el primero. Si hablamos de tiempo, en el siglo XX, el genocidio armenio fue antes. Y antes del armenio estuvo el de los hereros, y bueno, si nos vamos para atrás hubo otros. Tampoco fue el último. Después de la Shoah hubo decenas, y sigue habiendo, decenas de genocidios y hechos genocidas. Tampoco fue el peor. Bueno, uno se puede preguntar, ¿qué es peor, qué es mejor? Es decir, es una categoría que tampoco tiene respuesta, porque todos son peor. Porque si el objetivo es matar a un grupo de gente, a un colectivo social, étnico, religioso o lo que fuere, todo es peor, todo es peor. Lo que tiene la Shoah es que tiene esta particularidad, que es el genocidio más y mejor documentado de todos los genocidios que hubo que hubo hasta ahora en la humanidad. La cantidad de testimonios, la cantidad de documentos, la cantidad de investigaciones, se potencia porque cada año es más. Los estudios de posgrado, las tesis de doctorado, todo el tiempo toman algún aspecto del genocidio, pero por centenas. Es decir, no hay otro genocidio que se ha trabajado tanto. Y además, gracias a esta documentación, gracias a esta investigación y a todo el trabajo que hay atrás, porta lecciones que son fundamentales y que todavía no hemos aprendido. Entonces, por eso tenemos que seguir hablando de la Shoah. Yo voy a desarrollar 3 puntos, básicamente. Voy a hablar del silencio, su comprensión y su sentido.
voy a hablar de los testimonios, qué implican los testimonios, y voy a hablar de los traumas, que es un tema que particularmente nos interesa en la carrera de psicología. Empiezo por el silencio, porque primero fue el silencio. Terminó el Holocausto, terminó la guerra, y ya vamos a ver qué pasó. Pero durante 30 o 40 años casi nadie habló. Después del silencio llegaron los testimonios. Los testimonios empezaron en la década del 90, o sea, pónganle 50 años después, 40 años después, 40 años después. Y finalmente nos permite hacer toda una revisión de la teoría de los traumas. Y uno se pregunta, ¿por qué el silencio? ¿Por qué el silencio? Los sobrevivientes, en el momento en que fueron liberados, digo liberados porque no es una palabra que corresponde, es decir, que pudieron salir de los campos de exterminio y de la situación de horror en la que vivían, pero no fueron libres porque entraban en otras prisiones, pero no importa esto ahora. Todos estaban con la sed de contar, habían sobrevivido y decían, hay que contar. Y uno se pregunta, ¿y por qué no contaron? ¿Por qué hubo silencio? Las primeras hipótesis que se plantearon en aquel momento fue que el sufrimiento había sido tan grande que les resultaba imposible encararlo porque no querían revivirlo. Que los duelos que vivían, al no tener tumbas, eran duelos que no podían ser dolidos porque no tenés un ritual, no tenés un lugar. Los muertos no han muerto de la manera humana en que vos has aprendido a ritualizar y a procesar esa muerte. ¿Cómo se hace eso? Eso que te atraviesa y que no termina porque no empieza, porque no viste, ¿sí? Se habló de la culpa del sobreviviente que ha sentido por qué yo sobreviví y este que estaba a mi lado no sobrevivió, como si tuviera alguna culpa. Yo siempre discutí el término de culpa, porque la culpa tiene que ver con la posibilidad de acción y la posibilidad de elegir tu conducta. Los sobrevivientes acá casi nunca pudieron elegir sus conductas, hicieron lo que pudieron todo el tiempo, entonces no sé, yo siempre discutí el tema de la culpa. Y junto con todo esto se planteó, estoy hablando de la década del 60, lo que se llamó el síndrome del sobreviviente. Es decir, se le adjudicaba al sobreviviente características psicopatológicas, de negación, de desapego, necesidad de control, pesadillas, angustia, bueno, todo un síndrome que se llamó el síndrome del sobreviviente. Después hubo nuevas hipótesis. Porque, ¿qué pasó? El síndrome del sobreviviente, lo que comúnmente se llama el loco de la guerra, no había muchos, ¿saben? Es decir, mis padres, que fueron sobrevivientes, y todo el núcleo de amigos de mis padres, todos sobrevivientes con el que yo me crié, no había ninguno que era loco, que tuviera todo ese síndrome. Era gente que estaba muy apegada a la vida, que desarrollaron sus vidas, sus familias. Es decir, se cayó la hipótesis del síndrome del sobreviviente, aunque algunos la siguen sosteniendo. Y empezaron a plantearse otras cosas, no tanto intrapsíquicas, sino respecto del contexto. Una es que nadie escuchaba, y que los que escuchaban no le creían, cosa que es verdad, porque no se podía creer lo que contaban. Entonces, cuando primero llegaban y contaban, lo que pensaba la gente era, ¡ay, qué exagerado, esto no puede ser así, porque no es humanamente imaginable lo que estaban contando. ¿De qué están hablando? La segunda cosa que pasaba, y que era absolutamente desgarradora, era que la gente que no había estado, por ejemplo, venían los sobrevivientes a la Argentina y se encontraban con parientes, con amigos de amigos que ya vivían en la Argentina hacia varias décadas, que los miraban con la acusación, a veces explícita, a veces lo ponían en palabras, de ¿por qué sobrevivió? Es decir, la sospecha de la colaboración, que era interesante porque la acusación de complicidad y colaboración estaba diferenciada por género.
A los hombres se los acusaba de haber colaborado y haber denunciado. A las mujeres de haber entregado sexo por vida. Miren qué interesante cómo la acusación de complicidad estaba diferenciada por género. Se empezó a ver que muchos sobrevivientes tenían mucha dificultad en hablar, porque seguramente en algún momento del proceso tuvieron que pasar y tuvieron que actuar de alguna manera que les provocaba humillación o vergüenza, porque había cosas que había que hacer, que en la vida normal no había que hacer, y esto es muy difícil de encarar. Y entonces se armó un dique de silencio, que al principio empezaron a hablar, al principio cuando recién terminó la guerra, había como una sed de hablar, pero les pasó todo esto, que había cosas que no podían decir, que la gente no les creía, que cuando hablaban la gente los acusaba de complicidad. Entonces, se armó un dique de silencio y estaba todo contenido ahí. Pero curiosamente, el dique se empezó a romper. Hasta, primero con pequeñas fracturas, que ahora vamos a ver cuáles fueron, hasta que se rompió definitivamente. Veamos qué pasó en la inmediata posguerra. En la inmediata posguerra, los sobrevivientes que estaban en Europa empezaron a vivir la Guerra Fría, es decir, el mundo se había dividido entre los americanos y los soviéticos, y Europa estaba en el medio, otra vez estaba en el medio de lo que estaba pasando, y había que irse de ahí. Había que buscar otro destino, había que buscar otro lugar, cosa que no era fácil, porque ningún país quería recibir a los judíos, la Argentina tampoco. Hubo que, en el momento que conseguían a donde llegar, llegaban y tenían que aprender a adaptarse. Otro idioma, otra cultura, otra visión del mundo. Bueno, yo lo digo fácilmente, pero la adaptación del inmigrante fue un proceso brutal, que en general no nos detenemos en eso, en lo brutal que es que te arranquen de tu lugar, imagínate, ¿no? Que te lleven a un lugar que no tenés ninguna referencia. Mis padres creían, cuando vinimos a la Argentina, mis padres pensaban que la Argentina era un lugar todo, la pampa, una pampa toda llena de indios y que comían carne cruda. Eso es lo que creían mis padres. Venían acá, imagínense, venían a un lugar absolutamente salvaje. ¿A dónde venían? En la década del 60 se lo juzgó a Eichmann en Jerusalén. El juicio fue en el año 61. Y este fue un primer quiebre del silencio. Un primer quiebre del silencio. ¿Qué pasó? En el juicio, esta es una foto del juicio. Acá está Eichmann, no sé si lo ven adentro, detrás de un vidrio a prueba de balas, tenía miedo que lo mataran. Y lo que pasó en el juicio Eichmann es que por primera vez aparecieron sobrevivientes a dar testimonios. Acá hay ejemplo de dos de los sobrevivientes, de los más conocidos. La aparición de los sobrevivientes en el juicio, que hubo centenas de sobrevivientes que contaron lo que había pasado, tuvo una inmediata repercusión mundial porque había periodistas que estaban siguiendo el juicio. Entonces lo seguían por televisión y la gente lo veía. Y parece mentira, pero la gente se sorprendía de que hubiera tantos sobrevivientes. Pensaron que no había quedado ninguno. Y lo que contaban los sobrevivientes era espantoso, pero era la primera vez que les daban un lugar protagónico, un lugar público en donde poder hablar. Pero rápidamente esta llamita de ruptura del silencio volvió a apagarse. Y esto se apagó rápidamente y se dejó de hablar. Hasta una serie de televisión norteamericana, los más jóvenes que me están escuchando no saben, pero los más viejos como yo sí, en el año 78 fue una miniserie que se llamó Holocausto, que fue impresionante, porque fue la primera vez que se contaba en televisión y yo me acuerdo que todos estábamos como soldaditos sentados esperando que llegue la hora para verlo. Y otra vez se empezó a hablar, pero otra vez rápidamente se apagó. Estaba protagonizada, miren que jovencita Meryl Streep y James Wood, eran muy jovencitos. Fue maravillosa esa serie,
y lo que generó en Alemania fue donde tuvo más impacto, porque la segunda generación miraba a sus padres y le plantearon la famosa pregunta: ¿qué hiciste en la guerra, papá? Porque acá se veía la participación de los ciudadanos alemanes. Entonces fue un momento muy dramático en la sociedad alemana, pero en el resto del mundo no pasó mucho. Hasta el año 93, que se estrena La lista de Schindler, la película de Spielberg. La lista de Schindler fue el antes y el después del silencio. No porque la película fuera particularmente buena, es buena, pero no era por eso, era porque el director era Steven Spielberg, y era muy conocido, y la gente quería ver todos los estrenos de Spielberg. Como vas a ver los estrenos de Spielberg, los de Woody Allen, es un director tan famoso que lo que él hiciera iba a tener un impacto y una difusión enorme. Este es uno de los afiches, miren qué hermoso el afiche, ganó el Oscar a la mejor película en el 93, fue impresionante la difusión que tuvo la Shoah a partir de esta película. Pero ¿qué pasó con la película? La película, para los que no la vieron y para los que no conocen el tema, Oskar Schindler era un nazi, un comerciante, un vividor, una moral, un tipo que se anotaba en todas con tal de tener mujeres, tener whisky, algo de guita, es decir, no era ningún ser, no era un héroe ejemplar. Por distintas circunstancias de la vida, terminó salvando la vida a 1.200 judíos. Y lo fue haciendo, a riesgo de su propia vida, obviamente, siendo nazi. Y en la película, obviamente, los judíos a los que él salvó eran todos actores. Entonces, cuando terminaba la película, uno podía ver de lejos un horizonte con figuras que se iban moviendo, medio difusas, que uno creía que eran los actores de la película. Y a medida que la cámara se iba acercando, se veía que no eran los actores de la película, que eran los sobrevivientes de verdad. Había traído a los sobrevivientes de verdad que Schindler había salvado. Y estos sobrevivientes, que la cámara después tomaba cara por cara, pasaban al lado de la tumba de Schindler, que está enterrado en Israel, y dejaban una piedra, que es la forma que los judíos señalamos nuestro paso por las tumbas y las lápidas. No dejamos flores, sino que dejamos una piedra. Entonces veía a cada uno de los sobrevivientes pasar, y esto fue una explosión. Fue una explosión. Ya estaban viejos, no estaban tan jóvenes como cuando había sido el juicio de Eichmann. Y entonces fue como que, wow, yo me acuerdo la primera vez que la vi en el cine, que un pibe al lado mío le dice a los padres: ¿tantos sobrevivientes había otra vez? Es decir, el tema era tan desconocido, es decir, no se trabajaba. Parece mentira visto desde hoy, que se habla tanto de la Shoah, así como se habla del genocidio armenio, que en esa época tampoco se hablaba del genocidio armenio, no se hablaba de ningún genocidio. Entonces, de pronto, la aparición en pantalla grande y en una película de Spielberg de los sobrevivientes de verdad fue el antes y el después. Pero Spielberg no se quedó con eso. Cuando terminó de hacer la película y vio lo que estaba pasando, fundó lo que se llamó la Shoah Foundation y decidió tomar testimonio a todos los sobrevivientes que podía encontrar. Llegaron a tomar casi 60.000 testimonios. Yo formé parte del grupo que tomó testimonios en Argentina, Uruguay y Chile. Y tomaban testimonios en cada uno de los países en la lengua que el sobreviviente quisiera contar. Y eran testimonios muy trabajados, muy estructurados, en donde contaban el antes, es decir, desde la infancia, el holocausto, la vida posterior, es decir, contaba toda la trayectoria del sobreviviente, todo lo que había pasado, con un trabajo exhaustivo impresionante. Bueno, estos sobrevivientes era muy chistoso, porque los sobrevivientes que habían sido entrevistados, obviamente eran entrevistadores que habíamos capacitado para que hagan esta entrevista, te decían: vino Spielberg a hacerme la entrevista. Es decir, Spielberg no había venido, pero el peso de Spielberg era tan grande que sentía que había estado en el living de su casa. Y que por primera vez, eran escuchados de verdad.
Y nada menos que por Spielberg. Spielberg me quería escuchar. Lo vivían como una cosa personal. Bueno, esto rompió definitivamente el dique de silencio. Empezaron a hablar y no paran, ya hay muchos que ya no están, pero los que están siguen hablando, hablan, hacen videos, dan entrevistas, los ayudan a escribir sus memorias, no paran. Y esto empezó en ese momento. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó con aquellos que hablaron al principio? ¿Qué pasó con Paul Celan? ¿Qué pasó con Primo Levi? ¿Qué pasó con Bruno Bettelheim? ¿Qué pasó con Jean Amery? Todos estos hablaron y escribieron y se suicidaron. Wow, digo yo. ¿Por qué se suicidaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con hablar tan precozmente? Me lo empezó a contestar Jorge Semprún. Jorge Semprún escribió este libro, La escritura o la vida, que se publicó en el año 96. Ven que en el año 90 fue cuando todo empezó a cambiar. Jorge Semprún estuvo detenido en Buchenwald, no por judío, sino por comunista. La pasó muy mal, como todos los que estuvieron detenidos en Buchenwald. Y cuando salió, tenía la misma sed de contar que todo el mundo. Y cuando estaba por hacerlo, sintió que no debía hacerlo. No es que no podía contar, no es que no podía escribir, es que él dijo en sus mismas palabras que tenía miedo de hundirse en su propia escritura y no poder salir. Y entonces dice, tuve que elegir entre escribir o vivir, y yo elegí vivir. Y recién, 40 años después, se sentó y se mandó este libro que si no lo leyeron, se lo compran ya y lo leen porque no se puede creer lo que es ese libro. Entre Semprún y Primo Levi te cuentan toda la Shoah de una manera que a uno lo toca y uno entiende lo que debe haber sido estar ahí. Y entonces él plantea esto y entonces uno se dice, ¿y por qué? ¿Por qué si escribía en ese momento se iba a hundir? Y entonces me acordaba de los que se habían suicidado, de los que habían escrito demasiado prematuramente, de los que habían hablado demasiado prematuramente. Entonces vino en mi ayuda este libro publicado en el 2008 de Dominique Fricher, es una socióloga francesa, que escribió este libro, que me parece que no está en castellano, yo lo leí en francés, me parece que no está en castellano, pero la verdad que no estoy segura. Y ella plantea una cosa de lo más revolucionaria. Ella trabajó con hijos, con nietos y con los sobrevivientes, con las 3 generaciones, como dice en el título del libro. Y lo que ella propone es que no solo el silencio no fue negativo ni fue patológico, sino que fue la condición necesaria para poder seguir viviendo. Que gracias al silencio, pudieron desarrollar sus vidas lo más normalmente posible. Y como yo observé en mi propia experiencia, nadie negó nada, nadie tuvo amnesia, nadie se olvidó de nada, porque en el momento que empiezan a hablar, apretás el botón de on y empiezan a hablar y se acuerdan y cuentan. Eso estaba guardado esperando que llegara el momento de hablar. Y en el momento que, por eso digo la ruptura del dique, el dique se rompió y se derramó como el agua que estaba esperando ser liberada. Pero nadie me explica por qué necesitamos varias décadas. ¿Por qué necesitamos varias décadas? ¿Por qué? Yo me pregunto, por ejemplo, estamos en la Facultad de Psicología y ustedes saben que las situaciones traumáticas
es lo que nosotros aprendemos. Cuanto más rápido las contamos, cuanto más rápido las compartimos y las convertimos en palabras, mejor las podemos procesar y más las podemos trabajar. ¿Y por qué esto es al revés? Porque esto resulta que los que hablaron rápidamente se suicidaron, y yo les agrego, enloquecieron a sus familias, que nadie los quería escuchar, porque no podían salirse de ese tema. ¿Qué diferencia hay entre este silencio y otros silencios? Yo voy a volver sobre eso dentro de un rato. Creo que los sobrevivientes legitimaron su existencia gracias a la lista de Schindler, a la toma de testimonios de la Shoah Foundation, y ahora viene mi propia hipótesis de por qué se necesitaron varias décadas. Hay una cosa muy básica que tiene que ver con el pacto social en el que todos vivimos, que es el piso sobre el cual estamos parados y que nos otorga la confianza para seguir viviendo. ¿Cuál es esa confianza? La confianza en que hay un Estado que me va a proteger, un Estado que me va a cuidar, un Estado que me va a proteger, y si ese mismo Estado, que es el que me tiene que cuidar, porque ese es el contrato que yo hice con el Estado, si ese mismo Estado es el que me quiere matar, ¿qué pasa con mi confianza? ¿Qué pasa con esa fractura tan básica del piso social que me sostiene? Entonces, cuando ese contrato social se rompe, a mí se me rompe, yo quedo como flotando en el aire, porque se me rompe el piso sobre el que estoy parado. Entonces yo digo, no es que callaron porque negaron, no callaron porque olvidaron, callaron para poder seguir viviendo, porque necesitaron todos esos años, 30, 40, 50 años, para recuperar la confianza que les había sido arrebatada. ¿Y cómo se recupera esa confianza? Trabajando, pudiendo desarrollar tu vida, pudiendo generar una familia, enfermándote y curándote. Y recién entonces pudieron hablar. Cuando ya no tenían que estar mirando hacia atrás a ver si el Estado me va a matar. Recupero la confianza en el contrato social que me une, que me une con los otros y que me une con el Estado. Y recién entonces puedo hablar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Porque voy a hablar ahora de los testimonios. Ok, si no hay nada, callen para siempre o hablamos después, ok. Yo quiero hablar ahora de la segunda parte, que sería de los testimonios, porque es interesante ver algunas cosas particulares para hablar con respecto a los testimonios. Porque yo me pregunto, dado que hay tantos, dado que el dique de silencio se rompió y los testimonios se derraman, ¿cuál es el valor del testimonio? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan importante? La otra pregunta que me hago, ¿es acaso fiable? ¿Lo que dicen los testimonios habrá sido así? ¿Fue así? ¿Puedo creer lo que me está diciendo? ¿Es un documento? ¿Un testimonio? ¿Cuál es el valor del testimonio? La memoria tiene algunas características que me parece interesante resaltar. La memoria no es fotográfica. Es decir, uno recuerda alguna porción de lo que ha vivido. No se acuerda de todo, no podés, porque no podés hacer todo y percibir todo, registrar todo y guardar todo, no podés. Entonces no es una fotografía del pasado, es una fotografía, y yo te diría editada, del pasado. No fue exactamente como pasó. Hagan la experiencia, si tienen hermanos, de recordar algún hecho de la familia y hablarlo con sus hermanos. Van a ver que cada uno se acuerda de otra cosa.
Cada uno lo vio de otra manera, lo entendió de otra manera, estuvieron en el mismo lugar, pucha, y cada uno se acuerda de otra cosa y te lo cuenta distinto. Entonces la memoria no es fotográfica, no corresponde a toda la experiencia, siempre es un recorte parcial. Los recuerdos se diluyen y se confunden. Yo tengo grabaciones de mis hijos, de cuando eran chicos, las escucho y no sé de quién son. No me acuerdo qué chico es, porque las voces de los chicos son todas parecidas. No me acuerdo quién es. Entonces los recuerdos se me van, de mis chicos, no estoy hablando del Holocausto. Y uno tiende a confundir, a veces pegar un recuerdo con otro, en un proceso muy parecido al proceso onírico, al proceso de los sueños. Hemos estudiado el tema de los falsos recuerdos. Los falsos recuerdos, incluso hay mucho trabajo y mucha investigación. Uno cree que ha pasado tal cosa y resulta que no. Los chicos que están convencidos de que son adoptados y que entonces necesitan la foto de la mamá con la panza para que vean que la mamá estuvo embarazada, ¿no? Es decir, y están convencidos de que es así. Y están lo que nosotros conocemos como los recuerdos encubridores, en donde lo que te acordás es otra vez un pegote de varias cosas que está encubriendo alguna cosa que no te estás acordando. Chicos, ¿qué hacemos con los testimonios entonces? Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿quién se sentaba delante tuyo en segundo grado? No te vas a acordar. Yo qué sé quién se sentaba delante mío en segundo grado. Y cuando estabas en segundo grado, ¿de qué lado estaba la ventana? ¿A la izquierda o a la derecha? Y le pedimos a los sobrevivientes un registro fotográfico de lo que vivieron. Es una cosa que la memoria no permite. Encima, los nuevos estudios de la memoria prueban que lo que recordamos es lo que dijimos la última vez que lo contamos. Entonces te vas a encontrar con sobrevivientes. Yo he acompañado a muchos sobrevivientes a presentar su testimonio, y en algún momento se les ocurre algún detalle que lo agregan, que antes no estaba. Ya la siguiente vez ya está agregado ese detalle, porque eso fue la última vez que lo contaron. Y yo nunca sé si ese detalle fue verdad, si se les ocurrió en ese momento, si se lo escucharon a otros sobrevivientes y entonces pensaron, a mí me debe haber pasado igual, no sé cómo es. Entonces, ¿cuál es el valor del testimonio? La otra pregunta, ¿tiene valor documental? ¿Un solo testimonio sobre un hecho? No, por todo lo que acabo de decir de la memoria. Porque no sé cuán fiel es un solo testimonio, pero si hay varios relatos de personas que no se conocen, que coinciden en algunos hechos, bueno, eso sí es un documento. Es decir, si hay 100 personas que no se conocen, que me cuentan cómo fue el proceso de selección en Auschwitz, y todos cuentan lo mismo, bueno, esto sí es un documento. Entonces el testimonio puede tener valor documental cuando está replicado, cuando el hecho descrito está replicado muchas veces de la misma manera. También tenemos que considerar cuál es el contexto del testimonio, porque el testimonio no se da en soledad, el testimonio es una conversación, alguien que habla, que le cuenta a alguien. No es en abstracto, es en algún contexto particular. Es un acto comunicativo. Y como toda comunicación, depende del contexto y depende de lo que está pasando. Depende del contexto, depende del testimoniante, depende del testimoniante y su objetivo, depende del oyente y su objetivo. ¿Qué quiere el testimoniante? ¿Quiere comunicarse o quiere generar lástima? ¿Quiere victimizarse? ¿Qué quiere? Porque están los dos tipos de sobrevivientes y en el medio mezcla de todo eso. Hay un sobreviviente que se quiere victimizar y que, como decía el querido Jacques Fuchs, es la gente que te tira carne sangrante, que te tira la carne sangrante encima, ¿no? Es la gente que explota el morbo, porque lo necesita el mismo sobreviviente, necesita acordarse
es como meterse el cuchillo otra vez en la herida y volverlo a sentir. No me tengo que olvidar, esto fue así. Y entonces hay como una sed de temor del olvido y están hundidos en la victimización. No pueden salir de ahí. Y ese testimonio va a dar testimonio de todo lo que lo identifica como víctima. El que quiere comunicar, el que quiere contar y que no necesariamente elige la identidad de víctima, puede contarlo de diferentes maneras. Puede contarlo más objetivo, de manera más objetiva, de manera más subjetiva, más emocional, con anécdotas. Pero si su intención es comunicar, es distinto que su intención es victimizarse. También depende de la capacidad de expresión que tenga cada persona. Hay gente que se lo cuente, que puede hablar y explicar mucho, y hay gente que es muy cortita, que te dice las cosas en 3 oraciones y le cuesta mucho poner palabras a los recuerdos, poner palabras a las emociones. También es importante el grado de conceptualización. Es distinto el testimonio de un sobreviviente que ha podido revisar, que ha podido pensar, que ha podido mirar su experiencia de distintos ángulos, que aquel que lo tiene muy en bruto y que a veces no lo puede ni traer. Esa es la gente que te habla mucho más del contexto, de la historia, de qué pasó con los ejércitos. El que tiene capacidad de conceptualización te cuenta la anécdota chiquitita. La anécdota chiquitita es lo más pesado y lo más fuerte del testimonio, porque ahí lo ves. Si te cuenta la cosa grande, no estás viendo, te están contando una clase de historia. ¿Qué pasa con el oyente, el que está escuchando el testimonio? Puede ser empático o puede ser crítico. Hay oyentes periodistas, escritores, comunicadores, que se ponen en una posición y en otra, y obviamente es diferente la interacción comunicativa que va a tener el testimonio según si el oyente se pone en una o en otra posición. Puede saber de qué le está hablando o puede no tener la menor idea, y a veces hace preguntas que son ofensivas por no saber. Para dar un ejemplo grueso, preguntarle a un sobreviviente que estuvo en Auschwitz, ¿qué te daban de postre? Es una pregunta ofensiva, porque quiere decir que estás haciendo la entrevista sin tener la menor idea de cómo era. Es decir, ¿qué me está diciendo que me daban de postre? Estoy inventando esto, no es que pasó nunca, pero quiero como para dar la idea de lo importante que es saber cuál es el contexto que está pasando para preguntar y para que el testimonio fluya con facilidad. ¿Cuál es el objetivo del oyente? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Quiere su lucimiento personal? Hay muchos que toman un testimonio y lo que buscan es el lucimiento personal. Y esto el sobreviviente lo percibe y se genera una cosa incómoda. Cuanto más empatía, cuanto más el ojo en el ojo, la piel en la piel, más fluido es el testimonio y más creíble. Les voy a dar 2 ejemplos muy chiquititos de testimonios de esos que no te los olvidas, de esos que, como el que yo les conté al principio de Hanka, que decía, ¿por qué me quieren matar si me porté bien? Miren, no conté nada, una cosa muy chiquitita y vos te quedás, ¡wow! Es decir, se te abre un mundo de comprensión con esa sola pregunta. Esta se llamaba Aña. Aña tenía esos ojos transparentes y luminosos, esa piel blanca, acá está maquillada. Y tenía 11 años cuando se quedó solita en Polonia. Los padres sabían que iban a ser deportados, entonces le consiguieron a Aña unos documentos falsos como católica y le dijeron que vaya a la estación de tren de la ciudad, que va a venir una señora, así, la describieron y todo, y que se vaya con ella.
que los padres habían arreglado con esta señora para que esta señora se la llevara y la criara como si fuera una sobrina que viene del campo. Aña, 11 años, con una carterita, con el documento con el nombre, y 2 o 3 cositas nada más, porque no tenía que notarse que se iba. Se fue a la estación de tren y la señora nunca llegó. Se quedó solita, 11 años, se quedó solita y no sabía qué hacer, no tenía dónde volver, y empezó a deambular y a buscar dónde estar y dónde quedarse. Sobrevivió 2 años y medio deambulando por Polonia, por distintos lugares. Trabajó como sirvienta, trabajó en una granja cuidando chanchos, trabajó en una cocina como ayudante de cocina, hizo todo lo que pudo. Tenía 14 años cuando terminó la guerra. Y Aña tenía un problema, pronunciaba la R en la garganta, ¿no? Y a ella se le había metido en la cabeza, tenía 11 años, se le había metido en la cabeza que esa R la iba a denunciar como judía. Ella ya entendía a los 11 años que el tema era que era judía y que lo tenía que ocultar. ¿Qué hizo? Se pasó 2 años y medio en las condiciones que yo les conté, hablando en polaco con todo el mundo, es decir, comunicándose con todo el mundo, eligiendo palabras que no tuvieran R. Y uno escucha eso y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y ella te miraba con esos ojitos celestes y con esa sonrisa amorosa que tenía. Y te decía, mirá, si lo que tenés que hacer es sobrevivir, podés, ¿viste? Encontrás la manera. Y te lo decía riéndose. La otra que quiero contarles es la de Judith. Esta es Judith ya en los últimos años, ya tampoco está con nosotros. Judith tiene varias historias muy conmovedoras, porque Judith era muy elocuente, tenía un nivel de conceptualización que no se imaginan lo que era, entonces ella tenía la capacidad de contar, de modo que te tocaba con una hondura inolvidable. A ver, ¿cuál les cuento? Bueno, les cuento la de esta. Ella contaba que fue deportada a Auschwitz cuando tenía 14 años. Era de una familia acomodada. Ella ya estaba en la escuela secundaria y vivían bien. Budapest era de Hungría. Y cuando llegaron a Auschwitz, ella cuenta la escena de que los juntaron a todos en un galpón, a todas las mujeres, las habían separado a las mujeres, y le dieron la orden de desnudarse. Y ella dice, yo no me había desnudado nunca delante de nadie, 14 años, chicos, me daba mucha vergüenza, pero dice, veía como todo el mundo, todas las otras mujeres estaban sacando la ropa y yo me saqué la ropa. Y dice que se empezó a sacar porque habían traído varios vestidos, uno encima del otro, varios abrigos, y sí, fue todo un proceso largo sacarse toda la ropa. Y entonces dice, y finalmente me quedé en ropa interior, hasta ahí yo no podía más, no podía más. Y dice que había un soldado enfrente de ella, ella siempre lo describía que era rubio, de ojos claros, lindo como un sol, siempre decía eso, lindo como un sol, un soldado que la apunta con un arma, muy cruelmente, y le dice, todo, sacate todo. Y entonces ella se puso a temblar y dice que se sacó la camiseta, y cuando se bajó la bombacha, vio que tenía sangre. Y vio que el soldado también lo vio. Tenía 14 años, entonces ella dice, fue lo peor que me pasó en la vida. Ella dice, fue peor que los piojos, peor que el hambre, peor que la sed, peor que la idea de morirme. Eso que yo no quería que nadie viera, estaba ahí en el piso, y todos lo podían ver, y el muchacho este también.
y ella siempre lo daba como ejemplo de deshumanización. Y vos contás esta anécdota y entendés esa vivencia de que el sobreviviente sentía que había dejado de ser una persona. ¿Qué permite el testimonio? Porque ya dijimos que para que sea un documento era todo eso, que no es una fotografía, pero el testimonio es importante. Permite la identificación. Cuando yo les conté esto de Judith con la menstruación, estoy segura que todo el mundo entendió perfectamente la vergüenza que tuvo Judith en ese momento. Y que todos podemos entender por qué no se le pudo ir de la cabeza. Nos permite comprender la dimensión de lo humano que está involucrado en la situación. Porque 6 millones no te dice nada, Auschwitz no te dice nada. Una historia sola te abre el universo de lo emocional y del dolor y de la angustia que se ha vivido. Te llega emocionalmente, te toca, y te lo guardás y lo entendés. Porque a cualquiera le hubiera pasado algo parecido. Y ahora llegamos a la tercera parte, que es la parte del trauma, que nos interesa a nosotros como psicólogos. El loco de la guerra no está más. Lo que las últimas investigaciones han probado, y supongo que con los sobrevivientes del genocidio armenio ha pasado algo similar, es que el porcentaje de psicopatología en los sobrevivientes es igual al porcentaje de la población en general. Hay gente que se vuelve loca y que sufre mucho y no estuvo en el Holocausto ni fue Armenia. Es decir, hay la determinación lineal, A conduce a B. En el psiquismo humano no funciona. A no conduce a B. Es decir, si te pasa tal cosa en la infancia, después de grande, no es así. Es mucho más complejo que eso. Acuérdense de nuestro querido Freud, que habló de las series complementarias, que tienen que ver con lo genético que uno trae, con el contexto de la primera infancia y con lo que uno ha vivido después. Entonces vos no podés suponer que lo que viviste después borra lo genético, lo que viviste en la infancia. Entonces hay sobrevivientes que han podido, que no se volvieron locos, que no terminaron traumatizados dramáticamente con una neurosis insalvable, porque tuvieron una buena infancia, porque tuvieron en la lotería genética, tuvieron genes de los mejores. Entonces te hace pensar otra cosa respecto a la teoría del trauma. Te hace pensar otra cosa. Y en especial, los sobrevivientes que fueron niños durante el Holocausto, que la pasaron, a ver, es doble, porque por un lado estuvieron los que estuvieron cuidados, adoptados por otras familias, en orfanatos, en distintas situaciones, casi todos sin sus padres, que fue la forma en que los niños se pudieron salvar. Sí se acuerdan, sí lo sufrieron, no es que no te queda marca de eso que viviste, pero no necesariamente se transforma en una conducta psicopatológica, no necesariamente. Que me hace pensar respecto del trauma, que yo siempre se lo digo a mis pacientes, que los chicos no se rompen. Que no tengamos tanto miedo del trauma, las que son mamás de esta audiencia, no tengamos tanto miedo de decirle que no, porque los no son tan buenos para crecer. Entonces uno se pregunta por qué y para qué enseñar sobre la Shoah. La Shoah es una alerta. Es una alerta porque es algo que sucedió. Y si sucedió, puede volver a suceder. Así de simple. Nos muestra la fragilidad de la cultura y de la moral. Cómo la propaganda y otros elementos más utilizados durante el nazismo pudieron transformar a una sociedad culta, cristiana, de buena gente, en una sociedad asesina. ¿Cómo fue posible? Porque la cultura y la moral son frágiles. Hay una frase que dice George Santayana, que ha tenido una excelente prensa, que es: los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.
Y saben, chicos, no es verdad. No estoy de acuerdo con Santayana. Porque el nunca más, a pesar de todo lo que nos acordamos, a pesar de todo lo que trabajamos, a pesar de todo lo que difundimos, a pesar de todas las clases que damos, el nunca más es un otra vez, otra vez, otra vez, el mundo no ha aprendido nada. Los genocidios han seguido pasando. Recordar es muy importante, pero no alcanza. No nos quedemos contentos con recordar. En Generaciones de la Shoah nos hemos hecho muchas preguntas respecto de esto, porque nos dijimos, si recordar no es suficiente, ¿qué es lo que hace falta? Entonces lo que pensamos es que hay algo que hay que arbitrar en la educación, y se nos ocurrió usar el modelo de los 10 mandamientos bíblicos, y creamos los 10 mandamientos para el nunca más. No los voy a desarrollar, pero los voy a enunciar nada más, porque el objetivo de esta clase no es ese, pero quería que ustedes lo conocieran. Los 10 mandamientos para el nunca más. El primero, no asesinarás, ni torturarás, ni encubrirás crímenes aunque te sea ordenado. No obedecerás ninguna orden que no compartas. No aceptarás la delegación de responsabilidades por tus actos. No aceptarás justificaciones sobre muertes, torturas y detenciones arbitrarias. No serás indiferente a injusticias o arbitrariedades. Diferenciarás lo legal de lo legítimo. Si legal es denunciar, lo legítimo es no denunciar. Si legal es torturar, lo legítimo es no torturar. Desconfiarás de la propaganda. Conocerás y revisarás tus propios prejuicios. Porque siempre creemos que los prejuicios los tienen los demás, ¿vieron? ¿Y qué hacemos nosotros con los propios? Resistirás la influencia del grupo o la multitud y pensarás por tu cuenta. Expresarás tus ideas fundadas en el conocimiento y no en tu necesidad de aceptación. Y nosotros proponemos estos 10 mandamientos. Casi yo diría, la loca fantasía sería que cuando vuelva a la escuela, cuando esta normalidad deje de ser nueva y volvamos a la vieja normalidad, si es que volvemos alguna vez. En 10 meses de clase, cada mes se trabaje uno de los mandamientos. Se puede trabajar con películas, con actividades, con reflexiones. Puede ser toda una materia. Y esto por ahí, conduciría a que nunca más sea nunca más. Quiero cerrar con algo muy conmovedor para mí, que dijo este educador que se llama Haim Ginott. Él dijo, querido profesor, soy sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas diseñadas y construidas por ingenieros ilustres. Niños envenenados por médicos altamente especializados. Recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas. Mujeres y bebés quemados por personas educadas en escuelas, liceos y escuelas. Lo leo de nuevo. Mujeres y bebés quemados por personas educadas en escuelas, liceos y universidades. Por todo eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación. Y le ruego, ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, querido profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmanns educados. Leer y escribir es importante solamente si está al servicio de hacer de nuestros jóvenes seres
más humanos. Y firmo esta declaración, yo pienso exactamente lo mismo. Y en este sentido están los 10 mandamientos para el nunca más. Así que, ay, qué lindo, veo un aplausito. Acá estoy. Terminé, comentarios, preguntas. Conmovedor, Diana, no, me encantó. ¿Te encantó? Viste que yo nunca usaba el PowerPoint, pero me parece que suma acá cuando es por Zoom, ¿no es cierto? La voz es bastante atrapante, así que muy interesante lo de los 10 mandamientos y hermoso. Diana, bueno, me sumo a la Sole y a todo lo que están poniendo ahí en el chat, que es un placer escucharte. Ay, qué lindo, porque cuando estoy personalmente no me dicen así todo. Acá me lo dicen todo y me queda, qué lindo. Bueno, sí, Acá decime. se alaban todos. Sí. Y te traigo dos preguntas que quedaron por el chat. Espera un segundo, que acá hay una pregunta importante que lo digo antes que sigas. Le voy a mandar el PowerPoint a Soledad y lo puede compartir con todos. ¿Está bien? Claro. Porque pide los 10 mandamientos. Ok, Ah, seguí. Okay. Habían preguntado cuál es el apellido de Judith. Lo escribí en el chat. Horvat. También Noelia había preguntado, no sé Noelia si querés leer vos la pregunta o... ¿Cuál es? Yo qué sé, hay tantas que no sé dónde está. Decime cuál es. Bueno, había preguntado si podría ser que la creación de los derechos humanos tuvo alguna influencia en recuperar la confianza. Mira, los derechos humanos no fueron creados, los derechos humanos fueron la declaración de la defensa de los derechos humanos en el año 48 por las Naciones Unidas. No me hagas hablar de las Naciones Unidas porque me enojo, porque no sirven para nada. Bueno, ya está, ya lo dije. No han impedido ningún genocidio y entonces hacen declaraciones maravillosas. Les cuento una anécdota de Naciones Unidas. Cuando terminó la guerra, Churchill insistía en crear las Naciones Unidas y estaba en reuniones con Roosevelt y Stalin, que eran de Estados Unidos y de Rusia. Churchill era de Inglaterra. Entonces le decían, pero ¿por qué hinchas tanto las pelotas con hacer las Naciones Unidas? Entonces Churchill dijo, because when they talk, they don't fight. Es decir, las Naciones Unidas sirven para que la gente hable en lugar de pelear. Esa fue la idea de Churchill. Y entonces sí, hay una declaración de derechos humanos en Naciones Unidas, que es muy importante, pero esto no quiere decir que se respeten. El tema de los derechos humanos, muy usados políticamente por unos y por otros para decir esto y para decir lo contrario. Son los derechos básicos que todos tenemos que respetar. Y gran parte de la educación todavía no lo ha encarado, salvo como declaraciones deseadas y voluntaristas, pero no se trabaja el tema en serio, creo que el tema de los derechos humanos, por ejemplo, en los 10 mandamientos para el nunca más, están atrás de cada uno el tema de derechos humanos, está atrás de cada uno, ¿no? Entonces, cada uno tiene el derecho a expresarse, a vivir, a desarrollar su vida, y nadie es quien para decidir la muerte de nadie, ¿no? Pero por otra parte, este tipo de declaraciones de derechos humanos y de otras declaraciones, por supuesto que colaboran en el restablecimiento de la confianza, siempre y cuando los distintos gobiernos los respeten, porque en el medio de una tiranía no los respetan, como lo hemos vivido desdichadamente nosotros. Por eso, como toda respuesta, siempre sí, no, más o menos, un poquito para acá, sí. ¿Qué más?
Quien tenga preguntas puede escribirlas por el chat o pueden desmutearse y hacerlas. Aprovechemos que tenemos el tiempo y que está Diana acá. Acá Noelia dice, no está bien, lee la voz GG, no sé qué es lo que dice Noelia que hay que leer. No, que es la pregunta que te hice de los derechos humanos. Ah, ok. Ahí pregunta, creo que es una pregunta, Santiago, respecto de la memoria de los testimonios, ¿tienen valor? Aparte, por la cantidad, me parece que el horror queda más en la memoria. Tiene razón, Santiago. Tenemos sed de horror y de morbo. Tenemos que tener cuidado con eso. Uno se queda muy pegado a estas cosas de horror. Terminan resultando en contra. Porque por un lado te fascinan y te da ganas de escuchar más, pero por el otro lado te cierran y te impiden seguir pensando, porque te dejan abrumado y no podés seguir pensando. De pronto un testimonio que no ahonde tanto en el horror. El testimonio de Judith con la menstruación, no hay mucho horror ahí, pero es de un desgarro humano porque la nena tiene 14 años. De pronto si le pasa a alguien más grande no le importa, pero a los 14 años te da una vergüenza mostrar tu cuerpo, que tenés menstruación, por favor. Y más en aquella época, por ahí hoy es un poco menos, pero no hace falta el horror. No hace falta el horror. A veces el horror cierra, obtura y no deja pensar. ¿Qué más? ¡Ay, qué divina! Sofía dice, quédate hablando para siempre, Diana. Invítame a tu casa, Sofía, dale. Ahí preguntan también qué ocurrió después con Judith. Judith terminó siendo psicóloga y era una profesional excelente. Y el hijo psicoanalista, Pedro Horvath, escribe en La Nación, si ven alguna nota de él, es el hijo de Judith. Un tipo divino también. Hizo su vida acá y era una mujer brillante. Sí. Ya se fue. La extrañamos mucho. Judith siempre vivió con la culpa. Cuando ella cumplió 15 años, estaba en Auschwitz y estaba su mamá con ella. Y la mamá le dio como regalo de cumpleaños media ración de comida, es decir, media rodaja de pan. Y Judith siempre decía, y yo la comí. Nunca me voy a perdonar porque yo le comí a mamá esa media rodaja de pan. Y otra vez, tenía la habilidad de contarte la anécdota así chiquitita y vos veías a la mamá dándole a su hija que cumple 15 años, que me acuerdo yo le pregunté, ¿y vos cómo sabías que ese día era tu cumpleaños? Porque no tenían diario, no tenían radio, no tenían nada. Y entonces que le había dicho otro prisionero que había escuchado, que no sé qué, bueno, que sabía que era el cumpleaños. Y la mamá le dio media ración, la ración era una rodaja de pan. Y le dio la mitad. También pienso cuando hablabas, como una reflexión propia, cómo esto de los testimonios, con algo tan difícil de comprender o de dimensionar, cómo estas pequeñas situaciones nos hacen dar cuenta de todos los derechos que estaban vulnerados, porque a veces como en la maximización de todo el problema uno dice, bueno, el contacto con la muerte, o yo por ejemplo que tengo a mis abuelos sobrevivientes, no sé si alguna vez dimensioné que quizás, o sea, sí, mi abuelo quedó solo y perdió toda la familia, y que cuando se cuenta a mi abuela la suerte de que toda la familia quedó viva salvo un hermano, y que se cuentan como suertes, pero en las individualidades o en las cosas que en esto tan macro parecen pequeñeces, son tan grandes y tan dolorosas, y como los mismos sobrevivientes, al contar en sus relatos de distintas formas, o sea, esa dimensión se pierde de tanto de lo que fue realmente vulnerado o deshumanizado desde
no sé, el cambio del número por el nombre bueno, los ejemplos que vos nos trajiste ahora. Tal cual, lo que decís es genial. Con este tema del aislamiento por la pandemia, yo no salgo de mi casa hace 7 meses, porque yo tengo 75 años, tengo un problema cardíaco serio, entonces yo no puedo jugar. Entonces no salgo, mi marido tampoco, estamos en casa. Tenemos electricidad, tenemos agua corriente, tenemos baño con puerta, que no es poco. Baño con puerta y agua corriente, muevo un cosito y sale agua. Tengo comida, sigo trabajando, sigo ganando dinero porque puedo trabajar por internet, tengo comida en la heladera, no estoy pensando qué va a pasar mañana, no, la comida me dura para hoy, para mañana, para pasado. Si hace calor, tengo un ventilador, un aire acondicionado, si hace frío, prendo la estufa. Mis padres estuvieron escondidos 2 años en un desván, sin luz, sin agua corriente, sin baño, sin comida, sin saber si van a vivir los próximos 15 minutos. Y todo el tiempo estoy pensando en esto que vos decís, Caro, en el cada minuto, en el cada hora, porque uno lo plantea todo apelotonado. 2 años, yo digo 2 años. 2 años, imagínate, estar sin luz, tenían que estar 2 años en silencio porque ningún vecino podía escuchar que ahí había gente. Yo estoy viviendo como una reina. No se puede comparar la pandemia con el holocausto, no, pero estoy hablando de la situación de encierro nada más, que me sirve a mí, como a vos te pasa con lo que decías con tus abuelos, me sirve a mí para ponderar de otra manera y se me abrió la imaginación y pensar, pero ¿cómo habrá sido el cada hora de todos los días? Jamás lo había pensado, porque de pronto te lo imaginas todo junto, ¿viste? Como lo ves en una película de 1 hora y media, y no, 2 años no es 1 hora y media. Acá hay un comentario de Aisha Luján, que dice que vio un documental en donde muchas mujeres no tenían menstruación debido a la mala alimentación. Tal cual, Aisha. Por supuesto que a Judith la menstruación se le retiró al poco tiempo de estar ahí. Pero sí, es tal cual como vos decís. Lo mismo que le pasa a las chicas anoréxicas, que lo primero que pasa es que pierden la menstruación. Y acá las chicas eran todas anoréxicas, pero no porque lo eligieron, sino porque no tenían para comer, porque le daban una rodaja de pan por día. Diana, yo tengo una pregunta. Bueno, primero agradecerte por la posibilidad de volver a escucharte una vez más. Es un placer y un lujo. Me parece que tenés algo en tu voz y en la transmisión que de verdad llega, o al menos a mí me emociona un montón. Quería Gracias. preguntarte si tenés ganas de contar un poco cómo fue la historia de tus padres, cómo lograron sobrevivir. Bueno, muy resumidamente, mis padres lograron sobrevivir porque consiguieron que una familia católica los escondiera en el desván de su departamento, a riesgo de su vida, de la vida de toda la familia. En Polonia, si eras descubierto ayudando a un judío, de la forma que fuere, desde dándole una información o dándole una papa, recibiéndolo una noche o escondiéndolo en su casa, cualquier cosa que hiciera será penado con la muerte. Entonces, en esas condiciones, los católicos que arriesgaron sus vidas y hicieron algo en algún momento para salvar a un judío, lo hicieron, bueno, con la total inconsciencia de que los podían matar, porque de pronto si lo pensás por ahí no lo haces, pero lo sabían. Y estuvieron escondidos 2 años en este desván que tenía 70 centímetros de altura en la parte más alta, que había que estar sentado y que podían salir a veces los domingos en la mañana cuando todo el mundo iba a misa, bajaban por una escalera y estiraban las piernas, hacían sus necesidades en un tacho,
yo siempre le preguntaba a mis padres, ¿no les daba vergüenza eso de hacer piso caca delante de los demás? Y me miraba como si estuviera loca, y dice, ¿qué estás hablando? Como que todas las reglas se trastocaban, y yo de chica no entendía cómo, porque por eso digo lo del baño y la puerta. Es decir, tener el baño y tener la puerta, es un lujo, chicos, es un lujo. Que yo lo tengo presente siempre, ¿eh? Yo cuando voy al baño y cierro la puerta, les juro por Dios que me acuerdo, yo, ay, qué suerte que tengo un baño con puerta. Lo damos por sentado, y no lo demos por sentado. Estamos llenos de cosas, llenos de riquezas, que está bueno acordarse, tenerlas presentes y valorarlas. Yo qué sé si agradecer, pero al menos valorarlas y tener presentes que están. Bueno, y se salvaron los viejos. Se salvaron cuando todo decía que no se iban a salvar. Y bueno, pero y donde ellos estaban fue la parte que fue ocupada por la Unión Soviética, y entonces con el comunismo no se quisieron quedar. No se quisieron quedar con el comunismo, no sé, otra no nos bancamos, dijeron, y empezaron a buscar a dónde ir. Y bueno, todo el mundo todos los países estaban cerrados, y decidieron venir a la Argentina porque se acordaban que había una conocida de la ciudad, amiga de ellos, que vivía acá, y que les había dicho en algún momento que acá la vida judía era muy libre y estaba bien. Y dijeron, bueno, vamos a la Argentina, ese lugar con indios que comían carne cruda, ese lugar. Pero tuvimos que venir, yo nací en Polonia, entonces tuvimos que venir de manera ilegal, porque tuvimos que declararnos católicos para que nos dejaran entrar. Existía, que esto fue develado hace 15 años, en el 2005, lo que se llamó la Circular 11, que era una circular emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1938, un año antes de que comenzara la guerra, debido a que los alemanes y los austríacos estaban golpeando las puertas de las embajadas porque querían irse de Alemania y de Austria, los judíos alemanes y judíos austríacos. Y entonces, bueno, ningún país los podía dejar entrar, no había forma de dejarlos entrar. Entonces la Argentina, junto con muchos países de Latinoamérica, emitió este documento que prohibía a los cónsules y embajadores entregar visas a judíos. Estuvo vigente hasta el 2005. Vigente porque nunca fue abolido. Nunca fue abolido porque no sabían que estaba. No, era increíble, no sabían que estaba. Se encontró, fue todo destruido, y encontraron de casualidad una copia en papel carbónico, no carbónico, papel cebolla, que era el papel que se usaba con los carbónicos. Bueno, la gente del mundo digital no va a saber de qué estoy hablando, pero bueno, antes las cosas se escribían con un papel carbónico, atrás había un papel que era una copia, que el papel era muy finito y se llamaba papel cebolla. Bueno, encontraron una copia en papel cebolla en la Embajada Argentina de Estocolmo, Suecia. Esa no la pudieron romper. Y ahí se comprobó que esta Circular 11 efectivamente había existido. Y entonces, en el año 2005, se la reconoció, se la abolió, en un acto en Casa de Gobierno, en el que yo estuve, y yo había averiguado que en mi registro de inmigraciones yo figuraba como católica. Entonces, después de la abolición de la Circular 11, yo solicité al Ministerio del Interior que donde decía católica dijera judía. Y bueno, se empezaron a mover las cosas, y se emitió un decreto del Ministerio del Interior, y entonces ahora vos vas al registro de migraciones, ya ese libro grande del registro, y donde dice mi nombre, que dice religión católica, hay un asterisco, vas abajo y dice, donde dice católica, léase judía. Así que sí, esta fue la historia, muy resumida. Gracias, Diana. ¿Algo más? Se han quedado en silencio, que los maté, los dejé.
Ok. Bueno, si no hay nada más, nada, me parece que podemos cerrar. Soledad, Sí, yo... disculpa, justo levantó la mano Daniela, así que No. Daniela, si quieres desmutearte. Hola, bueno Diana, muchas gracias por tu charla, realmente es muy emocionante. Y mi pregunta era con respecto a lo que usted acaba de contar del cambio de católica a judía, o sea, ¿qué implicó esa? Porque supongo que tiene una significación el hecho de poder realmente poder decir soy judía y no tener miedo a represión o algo. Sí, Daniela, ¿qué te parece? Fue re fuerte, pero no por decir que soy judía, yo lo podía decir sin ningún problema, eso nunca fue un problema en mi vida. Lo que sí me representó fue el reconocimiento del gobierno argentino. No saben lo que fue. El día que me entregaron ese documento, vino el director de Migraciones y pidió perdón. Y en ese acto estaba lleno de sobrevivientes que habían tenido que entrar a la Argentina también diciendo que eran católicos. Las lágrimas de todo el mundo, porque el gobierno te pedía perdón. Eso es recuperar la confianza. Alguien me preguntaba antes, esto tiene que ver con recuperar la confianza. Cuando te reconocen el daño y cuando lo compensan, te hacen algo que vos decís, bueno, me miran como si tuviera el mismo derecho que todos, ¿no? Entonces la cosa fue a ese nivel, no porque yo no podía decir que era judía, yo lo decía, es decir, eso nunca fue problema, pero imagínense lo que es saber que en algún lado estoy anotada así, y porque estaba prohibido, no. De pronto este acto como que legitimó mi relación con el Estado argentino, sería así. Y me sentí totalmente orgullosa, por supuesto, de lo que hizo el Estado argentino, ¿no? Orgullosa de esto. No sé si otros países latinoamericanos hicieron algo igual, así que voy a averiguar esto, porque tal vez Argentina es el único país. Hay que ver si hubo otros también. Okay. Bueno, ahora sí me parece que no hay más preguntas. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias Diana, un placer escucharte, creo que quedamos todos muy conmovidos. Me sumo también a lo que dijo Jessy, que en la voz tenés algo para transmitir que llega desde otro lugar, así que muy lindo escucharte. Qué linda, gracias. Yo propongo que abramos todos los micrófonos y demos un aplauso, me parece más cálido, ¿no? A ver. Parece que Paro la oreja. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Les agradezco mucho, pero igual extraño los abrazos y los besos. Así Ya que... volverán. Ay, volverán, no sé. Con barbijo nos vamos a abrazar ahora. Bueno, chicos, gracias Luis, Daya, gracias Diana, Marta. muchas gracias como siempre, un placer también haber compartido este espacio una vez más. Un abrazo, Me Luis. orgullece tenerte cerca. Ay, qué bien, yo también. Y la veo, Helen, hola Helen. Helen que está muteada y está saludando. Ok. Marta, ¿cómo estás? Bueno. Siempre es un placer escucharte, Diana, a pesar de que conozco tu historia de A a Z, pero siempre es un placer escucharte. Esto que hacemos nosotros, yo podría contar la tuya de memoria y vos podrías contar la mía de memoria. Estamos así. Bueno, es la familia que hemos hecho. Hélène es una sobreviviente de Francia, que era muy chiquitita, muy chiquitita. Ella tiene toda otra historia, la tienen que invitar a Hélène. La tienen que invitar a Hélène. ¡Ay, Rosy! ¿Cómo estás, Rosy? Reciente, otra. Con su cuello. Con su cuello. Se te ve muy elegante con ese cuello ortopédico. Muy estirada, sí. Eso, sí, eso.
Un gusto haber compartido este espacio. Okay. Gracias Daya, gracias Inadi, gracias Universidad de Córdoba, gracias Soledad, siempre tan cálida. No, vos. Con vos es muy fácil hablar. Acordate la primera vez que fuiste a dar clase presencial a la facultad hace 2 años, que yo empecé a llorar como una nena mientras vos hablabas y yo tenía que seguir dando la clase. No sé si te acordás de ese episodio que no me lo voy a olvidar nunca. Tenía que seguir hablando yo y no podía parar de llorar, pero los gritos lloraba. Pero viste que ahora estoy más buena, no hago llorar tanto, ¿viste? Claro, claro. Bueno. En la próxima tengo que inventarme algún numerito de stand-up y los hago reír un poco, que eso también está bueno. Así que bueno, muchas gracias. será hasta el año que viene. Hasta siempre. Cuidémonos, cuidemos a nuestra gente y ojalá que estemos vivos todos. ¿Mm? Ojalá. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos el miércoles que viene. Sí, ya el miércoles con el trabajo, ¿verdad? Bueno. Chau, Chao. chau.